El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si Dios no nos hubiera hablado a través de los tiempos, se hubiera revelado y se hubiera manifestado a través de instrumentos, de profetas, anunciándonos su promesa, pues no tuviéramos hoy el regalo de la Santísima Virgen María. Si ella no hubiera confiado plena y totalmente en su palabra, y se hubiera fiado solamente de la promesa de la palabra del Señor, hoy no tuviéramos el regalo del Verbo hecho carne en medio de nosotros. Si la Iglesia no le hubiese creído y se hubiese fiado solamente de la palabra del Señor y del testimonio realizado por la palabra del Señor en el corazón de la Virgen, no tuviéramos hoy los sacramentos y de manera especial la Eucaristía. ¿Qué otro motivo de esperanza más grande podemos tener los cristianos? ¿Qué otro motivo de dicha, de felicidad más grande podemos tener nosotros los cristianos? ¿Qué otro motivo de ilusión, de sueño, qué otro motivo de fuerza, de consuelo más grande podemos tener los cristianos hoy? Menos mal, para nosotros la dicha no se fundamenta en lo que puedan hacer los hombres en esta tierra, buenos o malos. Menos mal, nuestra dicha no se fundamenta, como Cristo lo pone hoy en evidencia en el Evangelio, en una maternidad natural, en una maternidad terrenal, en una maternidad temporal. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pues yo les voy a decir quién es más dichoso. Es mucho más feliz quien escucha la palabra de Dios y la guarda. Es más feliz quien escucha la palabra de Dios y la cumple. El motivo de la alegría para nosotros los cristianos no está en cosas temporales de ningún tipo, ni en personas, ni en instrumentos, ni en esperanzas históricas, ni en poderes políticos. Nuestra esperanza está en donde estaba la esperanza del corazón de la Virgen, porque la esperanza del corazón de la Virgen es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Para ella el motivo de su esperanza no estaba en los líderes de Israel. Para ella el motivo de la esperanza no estaba en los poderosos de ese tiempo. Para ella el motivo de su esperanza, como lo cantábamos en el cántico de entrada, estaba en el Verbo. Y por eso se convierte en el primer sagrario. Por eso la Virgen se convierte en el motivo de nuestra alegría, porque ella le creyó a la palabra del Señor, porque ella no se fió de otra palabra, porque a ella no la motivó otra palabra, porque a ella no la entusiasmó otra palabra. La única palabra que la entusiasmaba, que la empujaba, que la hacía vivir, que la movía, era la palabra del Señor. Qué triste que para muchos católicos hoy
el motivo de alegría y de dicha sean otras cosas. Pobrecitos, qué pesar. Qué pesar que le hagan tanta propaganda a las criaturas, a los hombres y a poderes políticos. Qué pesar. Para ellos está dedicada esta palabra del Señor. Dichosos, felices, porque tienen poder temporal. Dichosos, felices, porque tienen éxito temporal en esta tierra. Dichosos, felices, porque muestran obras externas. Yo les voy a decir, dice el Señor, ¿quién es más dichoso? Es más dichoso el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Esa es la dicha. Ese es el motivo de la alegría de nosotros los cristianos. Es una alegría que se vive en el silencio. Es un consuelo que se vive en el silencio. Es un consuelo que se vive al estilo de la Santísima Virgen María, sin que casi nadie lo percibiera. Sin propaganda, sin YouTube, sin Facebook, sin Twitter, nada de esas cosas. De hecho, los evangelistas son hasta muy sobrios para hablarnos de ella. Pero aquí Cristo nos está diciendo, yo les voy a decir por qué es dichosa mi mamá. ¿Por qué ella merece ser dichosa y es la más feliz? Porque Isabel lo dijo y nos lo testimonió San Lucas. Quedó como un dato histórico en el Evangelio. Dichosa tú que has creído que se cumplirían todas las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Por eso ella es la más feliz de todas las criaturas. Por eso ella es la más plena y por eso el ángel cuando llega le dice, alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, porque ella había creído todo. Porque ella esperaba solamente del Señor. Porque ella hacía parte de los anahuín, de los pobres de Yahvé, que no se fiaban de las promesas y las esperanzas humanas. Pobres de aquellos católicos hoy, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y hasta en el mundo, que esperan la liberación de parte de los hombres. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar que su vanidad incluso los lleve a manipular el nombre de la Virgen y a manipular a la Iglesia y a manipular la fe para hacerse héroes! ¡Qué pesar! Porque hay un único héroe y es Cristo. Y todo el heroísmo de la Virgen está asociado a la redención de Cristo, a la única redención de Cristo como nos lo enseña la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Porque ella sabe que en sí misma ella no tiene nada de sí, que todo lo que tiene lo ha recibido, y lo ha recibido de parte del Padre a través de Cristo. Por eso cuando ese niño llega a su vientre, se convierte, esa palabra que está en su vientre, se convierte en el motivo de la alegría para ella y para San José. Por eso ese niño que ellos ven nacer y cargan en el pesebre, se convierte en la máxima dicha, mientras que otros buscaban la dicha en otras cosas, como lo hacían algunas sectas de los fariseos, de algunas sectas judías. Algunos buscaban la dicha en conocer la ley como los escribas y en ser peritos, conocedores intelectuales de teología. Otros esperaban la dicha y fundamentaban el motivo de su dicha en tener poder religioso en este mundo como los fariseos, que se creían los dueños del templo, se creían los dueños del culto, se creían los dueños de la salvación. Y ellos eran los que imponían los criterios para que la gente se salvara. Parecido a lo que sucede hoy en la iglesia, con varios grupos dentro de la iglesia que actúan como auténticas sectas. Por eso los judíos, estos grupos religiosos fueron catalogados ya con el tiempo
por algunos historiadores como sectas. Porque cuando alguien se cree tener el control de la salvación, cree tener el control y establece los criterios para que la gente viva en gracia, para que la gente se salve, eso es sectario. Porque hay un único que establece el criterio, a quien el Padre le dio la autoridad y lo hizo Señor de cielo y tierra, ante quien se rinden, se someten principados, potestades, legiones, todo lo que existe. Solo hay uno, porque el Padre solamente le dio a él esa autoridad de establecer la salvación, de establecer los criterios para vivir en gracia, de establecer los criterios para una auténtica y verdadera conversión, de establecer los criterios para una auténtica vida cristiana, y se llama Jesús. Y por eso hoy el profeta Joel está hablando del día del Yahvé y está hablando de un juicio que sucederá en el valle de Josafat, que algunos lo identifican como el torrente Cedrón, que está entre Jerusalén y el huerto de los olivos, ese valle que está allá abajo, donde baja uno y luego sube. Pues para la iglesia, como nosotros también podemos darle el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, nos dice que hay que darle un sentido espiritual a la interpretación de la Biblia y que todo hay que interpretarlo en Cristo, porque todo se entiende en Cristo, y en ese sentido espiritual nosotros, la iglesia, cree que ese juicio se manifiesta en la Eucaristía. La relación con la Eucaristía es lo que dice quiénes son y quiénes no son. El vínculo con la Eucaristía es lo que dice quiénes son verdaderos católicos y quiénes no son verdaderos católicos. El vínculo relacional con la Eucaristía se da por un juicio, porque la Eucaristía se manifiesta como un juicio. Y es ella la que establece y dice quiénes son dichosos y quiénes no son dichosos. Hoy hay católicos que le hacen más propaganda a los hombres, a los ídolos, a las criaturas, que al Señor. Y por eso los salmos de estos días que son tan bellos nos vienen a advertir. Hoy, por ejemplo, el Salmo 96 nos invita a alegrarnos a todos, pero con el Señor. Lástima que muchos católicos hoy en la iglesia, el motivo de su alegría sea otro, no ser amigos del Señor. Ser amigos de un obispo, y si es más notorio, pues mucho mejor. Ser amigos de un cardenal, ser amigos del Papa, ser amigos de ciertos instrumentos, ¿sí?, de videntes y todo eso. Ese es el motivo de la alegría de algunos, qué pesar. A mí me marcaron mucho unas palabras del padre Slap cuando fui a Medjugorje por primera vez, providencialmente en una librería. Llegamos allí el primer día y un padre español se me acercó, me saludó muy cordialmente y me dijo: padre, si quieres disfrutar Medjugorje, te recomiendo que leas este libro. Lo compramos allí inmediatamente y comencé a leer la introducción del libro. No fui capaz de terminarlo, me quedé en la introducción. Y el padre Slav, un padre muy importante allí en el acontecimiento de Medjugorje, que murió en olor de santidad, murió haciendo el Via Crucis en el Crisebat. Después le encantaba hacer el Via Crucis, subía a hacer el Via Crucis, y fue un gran difundidor de los mensajes de la Virgen en Medjugorje, y un gran difundidor de lo que la Virgen pedía, y un hijo que se preocupó por ser obediente a todo lo que la Virgen pedía en Medjugorje. Y murió después de hacer el Via Crucis, y bajó un momentico a la 13ª estación, se sentó, y ahí se durmió para la eternidad. Le dio un infarto, y ahí quedó. Después de haber hecho el Via Crucis, que lo hacía con mucho amor y con mucha devoción y lo difundía, ese padre fue un gran promotor de algo que la Virgen pedía en Medjugorje, y era orar con el corazón.
y tiene varios libros. Por ejemplo, ese libro que me recomendó el Padre se llama Orar con el Corazón. Hay otro para los sacerdotes que se llama para todos, se llama Celebrar la Eucaristía con el Corazón. Otro, Acercarse al Sacramento de la Penitencia con el Corazón. Otro, Acercarse a la Palabra de Dios con el Corazón. Y en esa introducción el Padre advierte, dice, si quieres vivir bien Medjugorje, tienes que evitar dos cosas cuando vengas a Medjugorje. Él que acompañó a los videntes, recibía los mensajes. Dos cosas tienes que evitar cuando vengas a Medjugorje, porque son un peligro para vivir el regalo de Medjugorje. Primera cosa que tienes que evitar, evita venir a buscar a los videntes. Hay algunas personas que van a Medjugorje a buscar los videntes, no a la Virgen, no al Señor. Segunda cosa que debes evitar, entretenerte en compras. Y lo primero que recomienda el Padre Slap es llegar al sagrario que está en la parroquia. Adorar a Jesús Eucaristía, saludar a Jesús, poner en manos de Jesús esa peregrinación. Y luego ir donde la Virgen. Después acercarse nuevamente donde Jesús al sacramento de la penitencia. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. La gente está muy ciega hoy, lamentablemente. Hay personas, por ejemplo, en Colombia que son más importantes, algunos políticos que tienen la etiqueta de ser católicos y creyentes que Cristo. Y le hacen ya hoy más propaganda a estos personajes políticos que a Cristo. Se les olvidó ya predicar y anunciar al único Salvador y al único Liberador por entretenerse anunciando otros pseudo mesías, porque son falsos mesías. Y estos pobres que creen que van a ser los salvadores también, pues están muy engañados, ¿sí? Demasiado engañados, porque hay un único Salvador, se llama Cristo. Hay un único Mesías, se llama Cristo, y está en la Eucaristía. Está en la Eucaristía. Definitivamente aquellas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675 resultan cada vez más dicientes para nosotros. Porque dice la Iglesia cómo se va manifestando el anticristo. Y dice que es el anticristo ofrece una esperanza histórica, una victoria histórica. De hecho, la Iglesia condenó eso y le llama milenarismo. La Lumen Gentium, cuando habla de la índole escatológica de la Iglesia es consciente de que no hay un triunfo histórico en esta tierra. El triunfo se va a dar con la segunda venida de nuestro Señor, después del juicio universal, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquellos que están luchando dentro de la Iglesia por mostrar a la Iglesia en una victoria histórica están muy equivocados y están contradiciendo al Concilio Vaticano II y están contradiciendo la palabra del Señor. Aquellos que le están evitando a la Iglesia la prueba están muy equivocados, porque la Iglesia debe ser sometida a la prueba y debe pasar por una prueba final, porque así lo decretó nuestro Señor. Algunos que se están alineando con el mundo. En la Iglesia hay muchos obispos, cardenales, teólogos que se están exponiendo a escuchar al mundo y le están preguntando al mundo cómo es que debe vivir la Iglesia y qué debe hacer la Iglesia. Están muy equivocados, porque el único que sabe cómo debe vivir la Iglesia es quien la fundó. Y por eso estamos viviendo el nivel de confusión que vivimos hoy. Ayer precisamente en el oficio de lectura, no recuerdo ahorita el autor, hablaba este autor en el oficio de lectura, una lectura patrística para nosotros los sacerdotes y los consagrados que debemos hacer la liturgia de las horas. Hablaba del progreso del dogma y decía que si el dogma podía evolucionar, y decía que sí, pero sin cambiar.
Y hoy se habla mucho dentro de la iglesia, hay que cambiar, hay que innovar, como si Cristo no fuera nuevo, como si Cristo no fuera actual, como si Cristo no fuera el alfa y el omega, el principio y el fin, quien encierra toda la historia. Contradicen al Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes cuando dicen que Cristo es el alfa y la omega, y que el misterio del hombre, de la humanidad, de la especie humana, de la naturaleza humana, solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. ¿Quieres saber quién es el hombre? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber para qué está el hombre en esta tierra? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber cómo debe vivir el hombre? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber cómo debe amar el hombre? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber cómo debe obrar el hombre? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber cómo debe pensar el hombre? Pregúntale a Cristo. ¿Quieres saber cómo debe trabajar el hombre? Pregúntale a Cristo. Y a Cristo lo tenemos en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía se convierte en fuente de vida cristiana. La Gaudium et Spes en el numeral 21, pobres teólogos, obispos, cardenales, pobres laicos predicadores, qué pesar, que hablan tanto de la iglesia y le desobedecen a la iglesia. No tienen tiempo para escuchar a la iglesia y andan enredados con los errores y las mentiras del mundo, del demonio, que ya les vio, el demonio ya les vio su deseo vanidoso, ya les vio porque son vanidosos y por eso es, todos somos vanidosos, pero pobre de aquel que se deja llevar de su vanidad y no lucha contra ella, el diablo lo engaña. Les gusta escucharse a sí mismos y les gusta escuchar a quienes apoyen sus propios criterios y alaban y aplauden como santos a todos los que estén de acuerdo con ellos, pero persiguen a los que no están de acuerdo con ellos. ¿Por qué así es? Esos no esperan justicia de Dios, sino que hacen justicia por su propia cuenta. Esos son jueces. Eso es lo tremendo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Quiénes son los que hoy definen los criterios para valorar la vida humana? Todos estos movimientos activistas, promotores de la vida. En la ONU son promotores de la vida, muy promotores de la vida. Pregúntenles en sus políticas si ellos defienden la vida humana, se hacen matar por la vida humana. Se hacen matar por ella, pero a su manera y bajo sus propios presupuestos y criterios, no bajo los criterios de Cristo. El misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Por eso nosotros no podemos apostatar, porque dice el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica que el misterio de la iniquidad es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque lo que es inicuo, uno no se imaginaba que era inicuo. Uno creía que era santo y que era virtuoso, por eso es un misterio. Y dice que el misterio de la iniquidad se manifestará bajo la forma de una impostura religiosa. Escuchen bien esto, no es mío, numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia cree y predica que el engaño viene por una impostura religiosa que ofrecerá a los hombres una solución aparente a sus problemas, pero ojo que es religiosa, y por eso se habla de la Virgen, de los santos, y por eso se habla de la iglesia, es religiosa. Es una impostura religiosa, ¿sí? Que ofrecerá a los hombres una solución aparente a sus problemas, bajo el precio de la apostasía de la verdad, como pasó en Colombia en elecciones presidenciales. Se apostató de la verdad, impostura religiosa, porque en nombre de la fe se llevó a los católicos a elegir el mal.
No fue bajo un presupuesto religioso, fue en nombre de Dios y de la Iglesia. Pero ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica evidenciándolo. Numeral 675. Vayan al Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, índole escatológica de la Iglesia, para que vean la Iglesia cómo fue el Concilio Vaticano II de profético. ¿Y dónde es que está la salvación de Colombia, de todas las naciones del mundo? Por eso pidámosle al Señor que a nosotros nos lleve a centrarnos en Él, porque solamente reina el Señor. Y ese es el motivo de la alegría de la tierra. ¿Cuál fue el motivo de la alegría de los pastores que estaban en las campiñas de Belén? Alegraos, les traigo una gran noticia. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo, lo encontraréis envuelto en pañales, en un pesebre. Y eso se vive en la Eucaristía. Cuando uno prepara en el altar las ofrendas, la Eucaristía encierra, la liturgia eucarística encierra todos los misterios de Cristo, todos. Cuando se pronuncia el Evangelio, es el momento de la anunciación y la encarnación. Cuando se tiende el corporal en el altar, es el momento del misterio del nacimiento de Cristo. Por eso la Virgen preparó el lugar, San José preparó el lugar, ¿sí? Prepararon el lugar y aquí en el altar se prepara el lugar porque van a ser el Mesías. Y cuando el sacerdote, Cristo en el sacerdote le pide al Padre que por el poder del Espíritu Santo santifique esos dones, llega la luz maravillosa y los pastores escuchan el anuncio. Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido en Belén un Salvador. Allí lo encontraréis. Y ahí está la Virgen y San José. Literal, ahí están. Y así podemos ir encontrando los misterios de la vida de Cristo en la Eucaristía. Por eso es la dicha más grande para nosotros. Viene el nacimiento. Ahí todo eso sucede dentro del momento de la consagración. Por eso yo no puedo comprender, yo no sé cómo hacen. Seguramente ya tienen niveles místicos muy altos estos sacerdotes que celebran la Eucaristía así tan rápido. Ellos ya deben haber llegado a un nivel de unión mística, porque la Eucaristía es una vivencia mística. Han llegado a un nivel de unión mística con Dios, que esto ya superan a los grandes místicos de la historia. Porque celebrar una Eucaristía en 30 minutos, sí, y hacer una consagración así tan rápido, eso es para gente que ha alcanzado niveles místicos muy altos, sí. Y la gente que se acostumbró a estas celebraciones y que le gustan estas celebraciones así, rapiditas, también deben haber alcanzado un nivel en la unión mística, en el matrimonio espiritual con Dios, muy alto. Padre, es que yo con un segundo tengo. Bueno, hay algunos pobres que si no tenemos con un segundo, ni casi una hora nos es suficiente, todavía nos hace falta más. ¿Sí? Pero bueno, ellos ya han alcanzado, pues le daremos gracias a Dios por ellos que alcanzaron tanta contemplación mística. Tanta capacidad mística, porque recuerden que la Eucaristía es una celebración mística, la vivimos místicamente, nos unimos místicamente a ello. Para contemplar estos misterios que son reales y suceden en la Eucaristía, pues se necesita un nivel de fe muy alto, ellos ya lo han alcanzado. Y le damos gracias a Dios porque bueno, es un triunfo de ellos, a algunos todavía nos hace falta mucho en esto, a mí muchísimo, porque todavía no alcanzo, pero se prepara el nacimiento, después del nacimiento, ahí en la misma consagración sucede eso, el nacimiento del Verbo, luego viene su pasión, Cristo vive incruentamente todo el proceso del juicio, ahí en el torrente Cedrón cayó, ¿sí? Y ahí sí hubo sentencia del Sanedrín, de Pilato, y eso sucede en la Eucaristía, todo eso pasa. Es juzgado, es entregado en manos de los hombres, es flagelado, es escupido, burlado, vive la indiferencia,
de los que pasan por el camino y se burlan de él. Tal cual, esa realidad se vive hoy místicamente, ¿sí? ¿A quién le importa que se esté celebrando la Eucaristía? ¿A quién le importa que esté sucediendo eso? Y luego viene la muerte del Señor, y después de que el sacerdote se postra de haber elevado la sangre entregada por todos nosotros, ya cuando Cristo dice, Padre, consumatum est, porque también pronuncia aquí esas palabras, todo está cumplido. Cuando termina el momento de la elevación con el cáliz, Cristo dice, Padre, todo está cumplido, lo logré. Lo logré, Padre. La fidelidad que tú estabas esperando de todos y que nunca la habías tenido, hoy la logré en la naturaleza humana, Padre. Consumatum est. Todo está cumplido. Y en esos momentos el Padre se alegra, porque su Hijo lo logró. Y abrió unas puertas para que nosotros, los hombres, los hijos del Padre, nos salváramos por su sangre. En esos momentos, Cristo es depositado en el sepulcro, el sacerdote se postra, toda la asamblea está postrada, porque ocurre lo más extraordinario en el sepulcro. Cristo se levanta glorioso, resucitado, y el sacerdote, el ministro, dice, este es el misterio de nuestra fe. Y la asamblea feliz grita con los ángeles y los santos que están celebrando la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, y estamos tan felices que queremos que vengas ya por segunda vez. Ven, Señor Jesús. Y luego el ministro dice así, pues Padre omnipotente, al celebrar el memorial, ¿qué significa memorial? Realidad, acontecimiento concreto, actualizado. Al celebrar esta actualidad de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos ahora el pan de vida y el cáliz de salvación, que es un cuerpo vivo. Por eso nosotros no somos caníbales, porque nosotros no nos comemos el cuerpo de un muerto. Nosotros comulgamos carne viva, con una naturaleza humana y divina. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, memorial de la muerte y el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque en esos momentos nos convertimos en servidores, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. El misterio de la Eucaristía. Eso sucede místicamente. El Concilio Vaticano II dice que nosotros participamos místicamente. Pregunta: ¿será que toda la gente que va a la Eucaristía experimenta eso? ¿Por qué creen que el Padre Pío, dicen algunos, yo nunca lo he visto, pero como que le grabaron una Eucaristía al Padre Pío y que se demoraba 3 horas celebrando la Eucaristía? Padre Pío necesitaba, para poder contemplar y gozarse en estos misterios, todo eso. Pregunta por sobre todo le pregunto a aquellos que ya han llegado a ese nivel místico tan alto que en contados minutos logran experimentar todo esto. Transmítanos eso con la vida. ¿Se dan cuenta por qué la Eucaristía es el gozo más grande? Padre, yo no veo eso. Ahí sí hay un problema de fe serio. Pues no es que lo vea, eso no se ve con los ojos físicos. Para eso se necesitan los ojos de la fe, de la virtud teologal de la fe que se nos dio a todos. Para eso Cristo nos capacitó, ayer lo decíamos, como con el bautismo nos capacitó con la virtud teologal de la fe. Eso no se contempla con los ojos físicos. Eso se contempla con los ojos de la fe. Y se vive, y se siente, y se experimenta. Y eso deja un gozo muy grande en el corazón. Muy alto. Tan alto que la Iglesia dice,
Ven, Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, no te tardes en venir. Ven ya, queremos que establezcas ya tu reino en este mundo, porque para nosotros lo más importante eres tú. Bueno, pregúntenle a esos místicos que les gusta vivir la Eucaristía así, pues que nos enseñen, al menos que nos den una formulita así. Porque es que algunos, que todavía estamos muy pobres en la fe, no nos es suficiente, ¿sí?, para vivir ese misterio, para poder gozarnos de él. Por favor, mándenos la fórmula, ¿sí?, para poder vivirlo en tan contados minutos. Esos pobres sacerdotes que celebran en 25, porque nos den la fórmula, por favor, que nos la den, para ver si ponemos en práctica lo que nos dice el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, a la hora de vivir la liturgia y los sacramentos. Por favor, enséñenoslo. Esos superteólogos, poetas que hablan de la Eucaristía hoy, por favor, que nos lo enseñen. Que tenemos hambre y sed de vivir esto, hay anhelo en el corazón de poder entrar a este misterio tan grande. Esos que hablan de fidelidad al Evangelio, que nos enseñen. Los datos científicos que arrojó el milagro eucarístico de Lanciani dan sopor. Coinciden con todo lo que cuentan los evangelistas. Fue un paciente que sufrió mucho, es sangre verdaderamente humana, es del miocardio ventrículo izquierdo del corazón. Fue un paciente que fue muy maltratado, demasiado maltratado. Coincide con lo que cuentan los evangelistas. Y eso sucede todos los días en el altar de la Eucaristía. Y la gente, rapidito pues, padre, rapidito, ¿sí? Señor, muévase rapidito, camina al Calvario rápido, que es que estoy de afán, ¿sí? Eso hacemos. A ver, a la Virgen, rapidito, el nacimiento, rápido, muévase, que es que hay otras cosas más importantes que hacer. A San José, a ver, rápido, arregle es rapidito, ese pesebre, rápido. A Jesús en el sepulcro, rapidito, resucite rápido, que soy de afán. Por eso el Señor está a punto de hacer un juicio. Y ya está comenzando a destapar el tapete. Y lo va a destapar del todo. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Por eso Joel está llamando a la conversión. Malaquías ha estado llamando a la conversión. Los profetas se actualizan. La Eucaristía es una actualización. Son los profetas los que nos gritan y los que nos encaran. Y a muchos les está pasando en la iglesia que escuchan la predicación de cada profeta, porque eso sucede en la homilía. Y les pasa lo que les pasaba a algunos reyes, sacerdotes y falsos profetas. Se disgustaban. Pero también habían algunos que se convertían y aceptaban y se daban golpes. A esos el Señor les dice a través de los profetas que no se inquieten, que para ellos es la esperanza salvífica, que Él se va a acordar de ellos, a los que se dan golpes de pecho y reconocen. A los que se endurecen les dice, pobres ustedes, los de Egipto. Hoy le está hablando de Egipto. Hoy le está hablando precisamente a esas naciones vecinas. Mire lo que dice el profeta: empuñen las hoces, porque ya la mies está madura, y vengan a pisar las uvas. Nos van a pisar. Algunos ya han estado pisando desde hace tiempo, pero ha sido una bendición. Van a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. ¿Y cuál es el zumo que va a quedar? De las uvas verdaderas. Las podridas no van a servir. Esas las sacan. ¿Saben qué van a comenzar a hacer los ángeles? A sacar las uvas que no sirven. Porque ya está
Pues lo dice Joel: la mies está madura, vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de maldades. En Fátima, la Virgen contempló esto. Y los pastorcitos lo vieron. Este pasaje de Joel. Cuando vieron al ángel con la espada de fuego y salían llamaradas de fuego hacia la tierra. Las hoces están listas. ¿Y qué hizo la Virgen? Le dijo al padre, a su hijo: por favor, dile al padre que todavía hay muchas uvas que no van a clasificar. Por favor, dile al padre que se aguarde un momento. Yo les voy a ir a decir que se arrepientan, que se conviertan, que le obedezcan al padre. Dígale al padre que dé un tiempecito. Y la Virgen vino y le dijo a unos niños: por favor, hagan penitencia, hagan oración, mortifíquense, imploren, para que el Padre todavía no mande a los ángeles a ejecutar el juicio. ¿Y qué hicieron los pastorcitos chiquiticos? Lo obedecieron a la Virgen y se pusieron a rezar el rosario, a ir al Santísimo, a hacer ayuno, penitencia. Y la Virgen cogía esas oraciones y se las presentaba al Padre, a Jesús, y Jesús le decía: Padre, mira, un poco de tiempo, míralos. Y el Padre se enterneció con esa actitud de esos niños. Y cuando vio el Padre se enterneció y dijo: bueno, voy a esperar. Y es que vemos cómo el Santo Padre, tenemos el presentimiento de que es el Santo Padre y que es asesinado. Por favor, Virgencita, dile a Jesús que le diga al Padre que nos dé un poco más de tiempo con un Papa bueno. Y por eso San Juan Pablo II, iniciando su pontificado, era para morir. Nadie se explica, ni siquiera los profesionales, médicos, científicos, criminalistas que atendieron el caso, se explican cómo no murió, porque el proyectil literal se desvió. Ni siquiera el mismo asesino, Aliac, se explica cómo este hombre no murió, porque habían contratado al mejor del mundo, no fallaba. La posición, el modo que disparó, el arma que utilizó, todo no se explica, porque no podía fallar. El proyectil logró impactar por donde debía entrar, pero se desvió. Y el Papa Juan Pablo II dice: fueron estos niños. Manda a pedir la tercera parte del secreto, lo ve, y dice: fue la penitencia de estos niños. El Padre lo escuchó y me dejó más tiempo acá. Y el proyectil que les trajeron lo pidió y se fue para Fátima a coronar a la Virgen con eso. Fue la mano maternal de la Virgen. ¿No es lo que muestra la tercera parte del secreto? Cuando los pastorcitos ven que las llamaradas se detienen ante un resplandor y ven a Nuestra Señora orando. Y tuvimos tantos años un hombre santo, la luz para nosotros, ese hombre vestido de blanco, el testigo de blanco, del que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 10, al que el mundo ha odiado y sigue odiando. Y el mundo hizo fiesta cuando murió, pero el mundo se amargó cuando la Virgen lo salvó. Y nos regaló un Papa estupendo. Nos dejó encíclicas claras para ver cómo teníamos que vivir este tiempo. Cómo debíamos vivir la moral, la fe en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo con sus primeras encíclicas. ¿Cuál era la auténtica piedad de la Virgen? Para que no nos dejáramos engañar por estos errores falsos de falsas piedades marianas que hay hoy. Hay muchos que se están burlando de la Virgen y le tendrán que dar cuentas. Y están manipulando a la Virgen y la están utilizando. Y utilizan sus imágenes para toda clase de cosas. No para el reino de Cristo, no, para el reino de ellos. Para eso la utilizan. No para el reino de Cristo, para el reino de ellos. No para el triunfo de la iglesia, no, para el triunfo de ellos. Y eso le duele mucho a Jesús. Mucho. Mucho.
porque aquí lo que vamos persiguiendo es el triunfo de Cristo, el reino de Cristo, el triunfo de la Iglesia Católica. Pero estos ya tienen papa, tienen cardenales, son toda una iglesia organizada en práctica, pero no son la Iglesia Católica. Menos mal, la Iglesia Católica está compuesta por los santos que están en el cielo. Ellos son los que nos marcan la pauta de cómo se está y se vive dentro de la iglesia. Menos mal, esta iglesia también está conformada por una iglesia que está en el purgatorio. Y esta iglesia pecadora que somos nosotros, que vamos, todos somos pecadores, todos los que estamos aquí en la tierra, todos aquí, no hay ninguno canonizado todavía, ni canonicemos a nadie. Que aquí todos los que estamos somos una mana de pecadores, con un deseo muy grande algunos de llegar a la santidad, con un deseo muy grande de serle fiel a la iglesia, de amarla. Pero el lagar, miren lo que dice, la mies está madura, hay que pisar, vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retirarán su resplandor. El Señor ruge, y ruge como un león, como una fiera. El Señor ruge desde Sión, desde la iglesia, desde Jerusalén levanta su voz. No, el Señor no habla fuerte. Cuando una leona ve que la amenazan a sus hijos, ¿cómo se pone? Furiosa. Se pone a rugir con fuego. Lo primero que hace es rugir. Cuando ve que le van a amenazar a sus hijos, se pone fieruda. Y se le cambia su aspecto y está dispuesta a lo que sea. Ruge desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra. Cuando esta leona ruge, hay temblor. Y hay hasta susto. Pero el Señor protege a su pueblo. Por eso ruge. Auxilia a los hijos de Israel. ¿Cuáles son ese pueblo? ¿Cuáles son esos hijos? Los que luchan, sufren todos los días por ser fieles al Señor. Esos son su pueblo. Esos son sus hijos, los que todos los días están debatiendo en medio de pruebas y sufrimientos por serle fieles al Señor, que se aguantan maltratos, que se aguantan burlas, que se aguantan calumnias, que se aguantan críticas de los que son santos, sí, de los que ya se creen salvados, de los que ya alcanzaron la corona. Estos no son como San Pablo dice, a mí me aguarda, todavía no lo he alcanzado. A mí me aguarda, pero estos ya lo alcanzaron. Bueno, bendito sea mi Dios, que nos enseñen. Que nos enseñen. Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios, que habito en Sión, mi monte santo, Jerusalén será santa, y ya no pasarán por ella los extranjeros. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando cojan los ángeles, a unos para la izquierda y a otros para la derecha. Peces malos hay que sacarlos de esta red para que queden solamente los buenos. La cizaña hay que tumbarla, eso lo van a hacer los ángeles. Toda cizaña hay que tumbarla y quedará en pie solo el trigo. Recojan el fruto que sirve, las uvas que sirven, las podridas, bótenlas. Porque allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y para los que no creen en el juicio, vayan al concilio, vayan al catecismo de la Iglesia Católica para que vea que esto es real. Nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Eucaristía. Él es nuestra esperanza. Y a Él sí le hacemos propaganda, le hacemos promoción. Y de Él sí hay que hablar mucho y muchísimo. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Esa debe ser nuestra alegría. No busquemos alegría en otra cosa, ni en otras personas, ni en otras promesas. Descubramos la alegría para nuestro corazón en la Eucaristía. Y cuidémonos mucho de tanto falso profeta que hay, porque hay muchos. Y oremos por ellos también. Oremos mucho.
A nosotros siempre nos tiene que mover la compasión por nuestro prójimo. Así como nuestros prójimos han tenido compasión de nosotros, por la oración de tantas personas que nos han perdonado, que han orado por nosotros, que nos han puesto a los pies del Señor, estamos nosotros hoy aquí. Somos fruto de la compasión de otros. Somos fruto del perdón de otros. Somos fruto de la oración y la entrega y el sacrificio de otros que ya partieron a la eternidad y que nos perdonaron. ¿Cuántos de nuestros abuelos, cuánto daño no les hicimos? Pero nos perdonaron y rogaron y suplicaron por nosotros. Algunos de nuestros padres que quizás ya no están en esta tierra, seres queridos que vivieron de cara al Señor, y somos fruto de esa compasión, la compasión del Señor en ellos. Nosotros también tengamos compasión de nuestros prójimos, amémonos los unos a los otros con el amor del Señor, imploremos, roguemos, supliquemos unos y otros, porque el lagar ya se está llenando. Eso nos lo han dicho de muchas maneras y Dios lo ha dicho de una manera muy clara. En la iglesia hay algunos que les da miedo eso y por eso prefieren no escuchar. Claro, ¿quién no le va a producir temor enfrentarse a la verdad? Y si está viviendo una vida doble, claro, cómo no. Al que está buscando la conversión no se debe inquietar por nada, no se debe preocupar. El que está esforzándose por vivir santamente no se debe preocupar. Que Dios se encarga de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,